Un placer estar con ustedes aquí en Parlamentario TV. Esta es la edición número 652 de este único magazine legislativo del país. El Senado comenzó a debatir en la Comisión de Asuntos Constitucionales el controvertido tema del voto de los mayores de 16 años y el voto de los extranjeros con residencia de 2 años. Así es, Oscar, y para hablar de este tema vamos a tener aquí en Parlamentario TV a quien es la autora, junto con el senador Aníbal Fernández. Nos referimos a la senadora chaqueña Elena Corregido. Y otro de los temas que se trató esta semana fue en el Senado también, se emitió dictamen sobre el tema de los depósitos judiciales, que actualmente son en el Banco Ciudad y a partir de ahora serán, en la aprobación de la ley, serán en el Banco Nación. Sobre ese tema se transformará en ley la próxima semana, pero sobre ese tema hablaremos con un legislador porteño, el diputado Edgardo Forn. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y ya estamos aquí en Parlamentario TV con nuestros invitados. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Que el sistema de ART funcione significa que más de 7 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura. Que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 167%, que cada año más de 500.000 trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 40%. Unión de ARTs, 12 años de trabajo y resultados. Prevenir primero, estar después. Todos los personajes, todos los entretelones, todo lo que pasa en el Congreso está en Parlamentario. Suscríbase en Alberti 93, sexto piso C, Capital, o a los teléfonos 4952-2285 o 4953-5638. Y en Parlamentario TV estamos con una senadora que viene de la provincia del Chaco. Ella es la senadora Elena Corregido. Senadora, un gusto de tenerla en nuestro programa. Y bueno, usted es autora, junto con el senador Aníbal Fernández, de un proyecto que se las trae, que ya hay un debate a pleno, a full en toda la sociedad, y que es el que los chicos mayores de 16 años puedan votar. ¿Cómo se ha realizado la primera reunión de Asuntos Constitucionales donde ya se empezó a debatir este tema? Y sí, la verdad que, como decimos con el senador Fernández, levantamos polvareda. Y bueno, nosotros entendemos que estamos en un momento en la Argentina extraordinario en relación con la concreción de derechos, ¿no? La incorporación de derechos a los ciudadanos que no los tenían o que no los tienen. Y bueno, y hemos avanzado con muchísimas leyes que tienen que ver con eso, como por ejemplo la ley de salud mental, la ley de salud la ley de derechos del paciente, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Y bueno, nos parece que los jóvenes que se han sumado en estos años a la participación política y social bien merecen el reconocimiento de incorporarse a los derechos políticos y que puedan elegir a sus representantes. La verdad que después de 29 años de democracia, nos parece que es una deuda que tenemos con los jóvenes que estudian, trabajan, se involucran, tienen compromisos sociales y políticos en la Argentina. Me parece que es un buen momento para avanzar en ese sentido. Uno de los argumentos que pone una parte de la oposición que aceptaría bajar el voto joven, bajar la edad del voto, es que sea obligatorio, una de las condiciones que ponen. Ustedes en principio ponen que no puede, que puede... Nosotros lo ponemos como un derecho, no como una obligación. Y nos parece, bueno, hemos tomado también el antecedente de Brasil, que votan desde 1988, los jóvenes de 16 y 17 años, y lo hacen de modo optativo, es una facultad, no una obligación. Y nos parece que da buenos resultados, ha dado buenos resultados en Brasil, y nos parece que está bien que sea progresivo, porque también atiende a lo que dice la Convención de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que los derechos deben ser incorporados progresivamente y atendiendo a las capacidades evolutivas de los chicos y de los adolescentes. ¿Y el argumento de que no sería constitucional? Sí es constitucional, porque nos parece que ahí hay
hay una igualdad de jerarquías entre la Convención de Niños y Adolescentes, de Derechos de Niños y Adolescentes, que tiene rango constitucional en la Argentina, y la Constitución. Y así como hay una excepción para los mayores de 70 años, nosotros consideramos que también puede haber esa excepción para los jóvenes de 16 y 17. Senadora, algunos sectores de distintos partidos piden que haya una consulta popular para este tema. No, yo considero que no es necesario. Es una forma de impedir, me parece, burocratizar la cuestión. Nosotros en el Senado, cada vez que se debaten cuestiones que generan controversias y sobre todo cuando se afectan los derechos, hacemos las audiencias públicas y le damos participación a todos los sectores. Y bueno, eso es lo que se acordó en la Comisión de Asuntos Constitucionales hoy, así que vamos a dar el debate, vamos a escuchar todas las voces y desde luego vamos a asumir desde nuestra responsabilidad de legisladores eso, nuestra responsabilidad, es decir, vamos a votar en consecuencia con el mandato que nuestras provincias nos han dado. Hay una parte, no, en realidad es otro proyecto que viene, se están tratando en forma conjunta, que es la parte, también son los ustedes, que puedan votar los extranjeros. A ver, ¿cómo sería esa...? Bueno, el otro proyecto que tiene que ver con el voto de los extranjeros, en realidad tiene como antecedente esta cuestión de que los extranjeros votan en todas las provincias en las elecciones locales, con distintos requisitos diferentes, ¿no?, de acuerdo con cada provincia. Nosotros lo que proponemos en esta ley es que los extranjeros que tengan, que hayan realizado el trámite de residencia permanente y que tengan 2 años de antigüedad en esa residencia permanente, puedan participar en las elecciones nacionales, atendiendo a que son extranjeros que residen en la Argentina de modo permanente, que trabajan, que aportan, que pagan impuestos, que mandan a sus hijos a la escuela, que participan de un contrato social con los argentinos que vivimos aquí, y que nos parece que es importante extenderle los derechos políticos para que ellos también puedan participar en la elección de las autoridades nacionales, que son quienes definen las políticas públicas que los afectan directamente. ¿Y cómo podrían? Porque sería un lío a lo mejor, porque ya en la actualidad es medio un lío también cuando pueden votarse por parientes que son extranjeros y que han tenido que votar, y habría un padrón para extranjeros, ¿sí? Que habría que armarlo, ¿cómo sería? Sí, el proyecto establece que se confeccione un padrón donde figure la fecha del trámite de ciudadanía permanente. Ajá. Es decir, que tiene que tener 2 años de antigüedad, en la ciudadanía, Que en la práctica son... en la residencia permanente. Y en la práctica serían 4 años. 4 años. Y no necesitaría nacionalizarse. No, claro, porque el concepto de ciudadanía no lo unimos a la nacionalización. Entendemos que nuestra Constitución garantiza los derechos a todos los habitantes que quieran, a todos los ciudadanos que quieran habitar en suelo argentino, ¿no? Y el artículo 16 que establece nuestra Constitución Nacional también la igualdad de derechos para todos. Me parece que a los residentes permanentes les está faltando esta posibilidad de poder votar, y nos parece que, bueno, también en esta cuestión del mercado del Mercosur, donde intentamos constituir una Latinoamérica pluralista, democrática y amplia, nosotros en la provincia del Chaco tenemos muchísimos residentes permanentes de muchísimos años de nacionalidad paraguaya por esta cuestión de la vecindad. Y la verdad que son ciudadanos que trabajan, que se comprometen, que participan en las cuestiones sociales, políticas del país, y nos parece que es justo que hagamos este reconocimiento en esta hermandad que tenemos con nuestros vecinos, ¿no? Y bueno, y nosotros la verdad que la Argentina somos un país pionero en esta cuestión de los derechos. Yo creo que después de Perón no ha habido otro gobierno como el de Néstor y de Cristina que ha abierto la posibilidad de los derechos, del ejercicio de los derechos
civiles, sociales y políticos. Nos parece que somos un modelo en ese sentido y bueno, y la verdad que yo me siento muy orgullosa de poder seguir trabajando en ese sentido para que sigamos siéndolo, ¿no? Y para que podamos ser espejo de otros países, para que los derechos humanos en todos los territorios sean un ejercicio permanente. Que el sistema de ART funcione significa que más de 7 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 167%, que cada año más de 500.000 trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 40%. Unión de ARTs, 12 años de trabajo y resultados. Prevenir primero, estar después. Todos los personajes, todos los entretelones, todo lo que pasa en el Congreso está en Parlamentario. Suscríbase en Alberti 93, sexto piso C, Capital, o a los teléfonos 4952-2285 o 4953-5638. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Parlamentario TV estamos con el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Edgardo Ford. Gracias por estar con nosotros, diputado. Gracias a ustedes. Es de nuevo encuentro. Bueno, en las últimas horas el Senado dio dictamen para que finalmente los fondos judiciales se han traspasado del Banco Ciudad al Banco Nación. ¿Qué mirada tiene usted, digamos, al respecto? Sé que, bueno, usted es de la misma línea política de Carlos Heller, digamos, que es uno que ha avanzado mucho en el tema. Así es. Nosotros hemos comentado con Heller y con otros colegas que la modificación del proyecto que originalmente presentó la diputada Diana Conti se adecua, digamos, a los requerimientos del financiamiento que tienen que ver con el papel del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Acá, más que traspasamiento o traspaso de fondos, hay que decir que a partir del momento en que se apruebe la ley, que se sancione este proyecto de ley, con las modificaciones que ha tenido, los nuevos depósitos que surjan de las distintas situaciones judiciales en juzgados federales o nacionales van a ingresar en el Banco de la Nación Argentina. Y esto será así hasta tanto esas jurisdicciones de la justicia finalmente sean traspasadas a la Ciudad de Buenos Aires como parte del proceso que permita completar su autonomía. O sea que esto no es una medida de una vez y para siempre, es una medida que tendrá la transitoriedad en el tiempo hasta que los juzgados que hoy están en la esfera nacional o federal pasen a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual supone que el gobierno de la ciudad y la propia legislatura convaliden ese traspaso, algo que está pendiente. O sea que no depende en forma exclusiva del gobierno nacional, sino que depende también de la decisión política del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A propósito de eso, porque uno podría decir, en todo caso, bueno, si esto se podría interpretar como que en un futuro con otro gobierno, un gobierno afín al gobierno nacional, ahí se traspasarían la justicia de modo tal que vuelvan los fondos al Banco Ciudad. No necesariamente si el gobierno de Mauricio Macri... Pues ahí depende del gobierno actual, puede cambiar. Claro, puede cambiar. Si el gobierno de Mauricio Macri asume la decisión de aceptar el traspaso de estos juzgados a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, automáticamente los depósitos de esos juzgados irían al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que es el ente financiero de la ciudad como lo establece la Constitución. ¿Y qué argumento tiene el gobierno porteño para no hacerlo? Y uno de los argumentos es que no quiere hacerse cargo de los costos que supone sostener el Poder Judicial en la esfera de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, quiere el traspaso de la justicia, pero también de los recursos con los que actualmente se financia. Bueno, eso dice la Constitución. Claro, pero acá, obviamente, sí, hay un artículo 75 de la Constitución Nacional, pero eso es un tema en debate por de dónde salen los recursos hoy para el financiamiento de eso. ¿Pasa lo mismo con el subterráneo, el transporte pasa lo mismo? En el caso del subterráneo es distinto, a ver, ¿cuál es? Todo el patrimonio del subterráneo, los túneles, los vagones, las vías, están en el inventario de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay una empresa, ustedes saben, Subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que tiene a su cargo la administración del servicio, que está concesionado a la empresa Metrovías. Acá lo que hubo, es conocido, es la firma de un acta a comienzo del año por el cual se transfería algo que ya fue aprobado en 1999 y ratificado
por la legislatura porteña en el año 2000, en cuanto a la transferencia del subterráneo. Lo que hizo el acta fue aceptar esa transferencia y poner en práctica los términos del acuerdo, del convenio firmado a las 48 horas con el aumento del 127% de la tarifa del subterráneo, con lo cual se puso en vigencia. Y ahora, con la intervención también de la justicia, se dispuso que el 50% del subsidio que venía dando el Gobierno Nacional para el subterráneo de Buenos Aires y que fue depositado en tiempo y en forma, sea aplicado con destino a subterráneos. Entonces hay recursos, obviamente, que se han destinado y el gobierno de la ciudad tiene que asumir la parte que le corresponde, porque tampoco es justo que el resto del país financie o subsidie un transporte que se mueve dentro de los límites políticos y geográficos. Bueno, de hecho se formó este ente tripartito, bueno, que digamos está ahí, no funciona, no funciona, hasta ahora no funcionó, digamos, se han quedado 2 reuniones que se han realizado. ¿Eso también no invalida, digamos, o sea, no entorpece las negociaciones No, yo creo que es una iniciativa muy importante. Sí, la iniciativa está buena, pero... Muy buena, y bueno, el tiempo irá permitiendo que se establezcan mejores canales de comunicación entre las partes, porque partamos de la base de que el problema del transporte, el problema de la salud y otros grandes temas exceden los límites de la capital federal de la República. Son temas que abarcan toda la región metropolitana. Sí. Y la única forma de abordarlos es a través de entes tripartitos, con nación, provincia, por lo menos los 14... Pero que trabajen y pongan en funcionamiento. Por supuesto, por supuesto. Mire, le voy a decir algo. Hace unos meses atrás estuvo el ministro Daniel Chaín y el ingeniero Picardo en la legislatura porteña, hablando del tema del subte, del tema de los transportes, y yo dije algo que después el ministro Chaín recogió porque le pareció bien. Hablé de la articulación virtuosa entre la nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, con la mirada puesta en dar respuestas eficaces y oportunas a problemas de estos que estamos conversando. El transporte es uno de ellos, la seguridad es otro gran tema, la salud. Sí, claro. Muchos habitantes del conurbano vienen a atenderse a hospitales porteños. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Levantar una barrera para que no vengan o articular políticas y acciones para poder dar un servicio? Porque en definitiva todos son ciudadanos argentinos. De manera tal que hay que trabajar en forma mancomunada. No es fácil, porque no hay duda de que hay una fuerte tensión entre el perfil político y el proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el proyecto nacional que lidera la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso está presente en cada acto que se realice en la ciudad, en la nación o en cualquier lugar. Y están atrapados los vecinos. Pero eso no atrapados, es parte de un debate histórico de la Argentina. Hace 200 años que la Argentina no termina de definir un proyecto nacional que esté acompañado por el grueso de la ciudadanía. Y esto está planteado hoy quizás con más calor, con más énfasis que nunca. Hay claramente dos proyectos. Uno, de crecimiento de la economía con inclusión social y con inserción en el mundo a partir de un proyecto propio, y otro que evidentemente tiene el anclaje en las ideas predominantes de la década del 90, digamos con claridad el neoliberalismo, así lo vemos nosotros. ¿Pero no cree que toda esta situación que se plantea, estos dos ejes que confrontan, termina perjudicando al vecino? El problema es que los vecinos no son simples convidados de piedra. Entonces hay que castigarlo por haber votado. No hay que castigar a los vecinos. Los vecinos, en definitiva, han tomado la decisión en el momento de votar por Mauricio Macri de respaldar una determinada política. Sería deseable, para cambiar esta realidad y para poner a la ciudad en sintonía con el país, que por lo menos esa masa de votantes, de ciudadanos porteños que fluctúan entre distintas propuestas, porque hay que reconocer que el macrismo tiene un núcleo duro de votantes que votan, digamos, con un criterio ideológico, pero hay una masa de votantes que oscila entre distintas alternativas. Es deseable que en futuras elecciones esa masa flotante reconozca que en definitiva sus intereses están más ligados al proyecto que llamamos nacional y popular que al proyecto que tal vez no también Mauricio Macri. O tal vez no también, porque mire, hay que ver cómo... No, pero ¿sabe qué pasa? Si uno mira también Córdoba, Santa Fe y muchos lugares, también estuvo Mendoza. Pero ¿sabe qué pasa? Mire, si usted
analiza los aspectos cuantitativos de cómo ha mejorado la situación de los sectores medios en estos años, no caben dudas que es producto no del viento de cola, sino de políticas macroeconómicas que se han tomado a nivel nacional. Ha crecido la industria, lo dicen los representantes del sector empresario, lo dice la CAME, lo dice la Unión Industrial. Lo dicen los sectores que representan al comercio, ha mejorado notablemente, ha crecido el Producto Bruto Interno y ese Producto Bruto Interno ha generado mejoras indudables en sectores muy postergados que todavía tienen que avanzar varios escalones y en sectores medios y altos. Entonces esto no es producto de la casualidad ni es producto de la política de un gobierno local como la de Mauricio Macri, es producto de la macroeconomía. Entonces lo que ocurre es que a veces esos datos concretos, duros y objetivos del mejoramiento de la calidad económica de muchos sectores de la sociedad argentina, especialmente los de un estándar más alto, no siempre se valoran porque la contrapartida es una acción mediática que tiende a erosionar precisamente el mensaje del gobierno nacional y los logros que se han obtenido. Indudablemente esto influye de una manera notable y no solamente acá. Miren, estaba viendo una serie de los Estados Unidos y comentaban la acción erosionadora de medios de los Estados Unidos de Norteamérica, digamos así, el non plus ultra de la democracia supuestamente, para erosionar la imagen del presidente Obama que ahora marcha hacia su reelección. Hay una política, un denominador común de los medios como factor de poder en beneficio de los sectores más concentrados de la economía. La verdad que está buenísima la charla, tenemos otra charla, o sea, nos debemos otra entrevista para hablar de ese tema, porque ahí discrepo, digamos, porque acá el gobierno tiene muchos medios y no le funciona porque por algo no le funciona. Pero es un tema profundo en realidad, está bueno, porque en realidad eso es lo bueno el debate de darnos por supuesto. Y además con persona como usted, digamos, es interesante. Es interesante charlar, justamente, pero el tiempo nos está marcando ahí. Le agradecemos su presencia aquí y vamos a seguir charlando y seguimos con más Parlamentario TV. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Que el sistema de ART funcione significa que más de 7 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 167%, que cada año más de 500.000 trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 40%. Unión de ARTs, 12 años de trabajo y resultados. Prevenir primero, estar después. Todos los personajes, todos los entretelones, todo lo que pasa en el Congreso está en Parlamentario. Suscríbase en Alberti 93, sexto piso C, Capital, o a los teléfonos 4952-2285 o 4953-5638. Bien, y en torno a este tema del Banco Ciudad, lo que plantea el diputado Eduardo Forn es, en definitiva, lo que sostiene Carlos Heller, que es su referente político, ¿no? Claro, sí. Y ese tema evidentemente se va a transformar en ley la próxima semana, ya bueno, no hay muchas alternativas. Porque el oficialismo impuso su mayoría en las dos cámaras y bueno, más en el Senado no hay modificaciones, lo que se aprobó el diputado, por lo tanto será ley el próximo, en la próxima semana, el próximo miércoles, y bueno, cuando el Senado le baje el pulgar, digamos, a este proyecto que tanto defendió Sturzenegger, el presidente del Banco Ciudad. Pero bueno, ya será cuestión... En todo caso, a lo mejor es probable que, según han anticipado algunos, es que se judicialice el tema, pero digamos que no hay muchas alternativas. Sí, y hay que ver, claro, los trabajadores del Banco Ciudad se estarán preguntando qué va a pasar con su situación, muchos de ellos, ¿no? Sí, hay dos versiones, dicen que no va a pasar nada, mientras otros dicen que sí. Bueno, obviamente el sector que pertenece a la parte, digamos, exclusiva de depósitos, seguramente no trabajarán más. Eso está claro. O serán reubicados, claro,
hay que ver. Bueno, y el otro tema que será para largo debate es el tema del voto de los chicos. No tan largo como que la oposición seguramente, porque bueno, el oficialismo tiene cierta paciencia, pero no se caracteriza. No se caracteriza, por eso se supone que en 2 semanas más, no te preocupes, si les interesa el tema van a tratar de imponerlo ya. De hecho, bueno, algo nos dijo la senadora. Sí, ella dice, bueno, dice que lo van a admitir un debate. Sí, va a haber audiencia pública. Más allá, en octubre, calculo. Pero no lo hagamos largo, dijo, ¿no? Bueno, muy bien. Nos invito a tomar un buen café Cabrales y a reencontrarnos dentro de 7 días. Nos vemos entonces aquí. Muchas gracias.